Presentación de la unidad 2 del módulo Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Acceso a la información. Aquí tenéis el índice, grosso modo, de esta unidad, que se divide en cuatro bloques fundamentales. Los dos primeros con más peso que los dos segundos. Vistas y administración de usuarios nos introducen ya en lo que sería el día a día del administrador de un sistema gestor de bases de datos, lo que es cuál es el objetivo de este módulo cuando lo estáis cursando. Una vista, ya la veréis, es como podemos verla como una tabla virtual que se construye en base a los datos que proporciona una consulta sobre una tabla real. Sirven para ocultar o filtrar los datos de manera que un usuario no tenga acceso a la tabla entera, de manera que se le pueden seleccionar o ocultar determinadas filas o determinadas columnas que vendrán dadas pues, por la consulta sobre la que se base la vista. En cuanto a la administración de usuarios, el tema también introduce los dos aspectos básicos que involucra administrar usuarios, es decir, cómo crearlos y cómo darles y quitarles privilegios o posibilidades de trabajo que tienen que hacer sobre la base de datos. Se puede tener usuarios que solamente puedan hacer consultas, usuarios que puedan consultar e insertar pero no puedan borrar. Se puede tener usuarios que tengan acceso a determinadas tablas de una base de datos y a otras tablas no. O incluso que no tengan acceso directo a ninguna tabla y que solo lo vean la base de datos a través de un conjunto de vistas, las que se tratan en la primera parte de la unidad. Bien, las vistas de la administración de usuarios es lo fundamental de esta unidad. Luego la unidad termina un poquito de pasada hablando del bloqueo de tablas, de cómo se puede llegar también a bloquear una tabla para que mientras que un usuario la está usando no la puedan usar el resto de usuarios. Y una introducción breve, en realidad, a lo que es la normativa legal sobre protección de datos de carácter personal, que sabéis que es un tema bastante en boga actualmente y que tiene mucho que ver con las bases de datos, porque claro, las bases de datos es donde acaban los datos que las empresas y que los organismos y que los usuarios de bases de datos recopilan de las personas con las que tienen relación, personas o empresas, pero los datos de carácter personal se refieren a los datos que están referidos a personas. Bien. En esta introducción pues voy a hacer un poquito un ejemplo de cómo creo que deberíais afrontarla. Como siempre, leer la unidad e intentar llevar a cabo los ejercicios que plantea. Sí es cierto que la unidad, los ejemplos se basa en MySQL y recordaréis que en la primera unidad ya la tarea era probar a instalar tanto MySQL como Oracle como SQL Server de Microsoft. Son además los tres sistemas gestores de bases de datos que quizá en este momento más implantación tienen en el mercado. La idea con esa tarea era que comprobarais cómo de parecidos son y que al mismo tiempo pues todos tienen sus pequeñas diferencias. Como los materiales de la unidad y de todo este módulo están los ejemplos siempre versan sobre MySQL, pues tomarlo como sistema gestor de referencia, pero sin olvidar a los otros dos, intentar llevar a cabo los ejemplos que se prueben o que se propongan, pues intentar llevarlos a cabo en los otros dos gestores. Bien, voy a pasar a MySQL y a Workbench y vamos a hacer ahí una pequeña aproximación a lo que serían las vistas y los usuarios para introduciros en el tema y a partir de ahí ya pues que empecéis a trabajar la unidad, ¿vale? Bien, pues aquí estamos en MySQL y lo que estáis viendo en este momento es lo que enlaza con la tarea 1. La tarea 1 se proponía crear una base de datos de empleados, con dos tablas solamente, empleados y establecimientos, la tenemos aquí, empleados y establecimientos, y lo que se os pedía era que crearais el script o que definierais y que desarrollarais el script de creación de esa base de datos con sus relaciones correspondientes. Ya habéis visto que tiene una relación reflexiva de empleado y jefe. Ya la vimos también en el primer curso, o sea que he puesto este ejemplo porque viene muy bien con arreglo a lo que se vio en primero. Y los establecimientos. Y los empleados tienen una clave ajena, una clave externa a los establecimientos. Eso se os pedía en la primera unidad del script. Y este conjunto de datos de prueba que tenéis aquí, pues ya incluso aparecía en la tarea, con lo cual, pues la manera de darle continuidad a esa primera tarea.
Bien, yo ya tengo creada mi base de datos, con las dos tablas, empleados, que tiene columna DNI, nombre, apellido, fecha alta, DNI, jefe y establecimiento y sueldo. Y en el establecimiento que tiene el establecimiento, la localidad y el tipo. Y si yo me voy aquí a empleado, bueno, pues ya sabéis, perdón. Si vemos la tabla empleado, pues bueno, yo aquí ya tiene unos datos cargados que son justamente estos insert. Hemos insertado en el establecimiento, pues el establecimiento número 1 está en la localidad de Almería y es de tipo mini-Billy, el 2 en la localidad de Córdoba y Super-Billy, así sucesivamente. Y en cuanto a los empleados, pues tenemos el empleado Alonso Quijano, del Donza Lorenzo, Dorotea Micón, en fin, nos sonarán porque ya estos nombres los utilizamos el año pasado de prueba. Por cierto, me imagino que ya lo sabéis, os habéis dado cuenta, pero ya sabéis que son personajes del Quijote, de Cervantes. Bueno, pues aquí tenéis la base de datos, tanto la tabla empleado, y si nos vamos a la tabla establecimiento, pues tenemos aquí la tabla, los datos del establecimiento. Vamos a crear una vista. Imaginaos que, yo la tengo ya escrita para ir más rápido, imaginaos que queramos crear una vista, que ya digo que una vista, una tabla virtual, sobre la tabla, que si tenemos física, de establecimientos y de personas, y de empleados en este caso, y queremos hacer una vista en la que solo intervengan aquellos empleados que son del establecimiento 1 y que además solo el nombre y los apellidos. Imaginaos que queremos proteger el resto de las columnas y de las filas de la tabla y queremos hacer una vista que solo me permita ver eso. La manera de hacerlo es Create View. Le tengo que poner un nombre, no puede coincidir con ningún nombre de tabla, tiene que ser un nombre diferente. En este caso, pues yo le voy a poner un nombre descriptivo que es personal, subrayado, establecimiento, subrayado 1, es decir, personal del establecimiento 1. Concretamente, solo el nombre y los apellidos. As. Y aquí tendré que poner la consulta sobre la que se basa la vista. Y en la vista solo van a aparecer los datos que el select, que sea la consulta, le suministre. En este caso, select, apellido, nombre y apellido. Lo que yo pongo aquí tiene que coincidir con esto. No en los nombres, pero sí. Bueno, puedo yo poner aquí. Esto podría haber sido nombre empleado y estos apellidos empleados. Los nombres pueden ser diferentes. Pero si aquí he puesto dos columnas, aquí también tiene que haber dos columnas. Eso tiene que coincidir, ¿vale? De la tabla empleado, where el id establecimiento, ya habéis visto, es igual a 1. Pues si yo, y esto de with cascade check option, miradlo en los materiales y ya veréis lo que significa. Ya digo que esto es un vídeo de introducción y no pretendo en este momento hacer un uso exhaustivo de todas las opciones que hay, que ya las tenéis desarrolladas en los materiales. Si yo esta vista la creo, yo ya sabéis que puedo ejecuto aquí el comando. Aquí me está dando un error, vamos a ver cuál es. Vale, que no tengo seleccionada en este momento, ¿veis? No tengo seleccionada ninguna base de datos. La base de datos es esa. Le he puesto la base de datos a SGBD por el módulo y tarea 1 para que recordarnos que esta es la base de datos que se utilizó, que ya se sugirió que crease en la tarea de la unidad número 1. Ahora si lo ejecuto, ahora sí ha funcionado, ¿vale? Y al haber funcionado aquí en View, cuando yo actualice, correcto, ahí me ha aparecido ya como una tabla más. Fijaos, tengo tablas que son empleo de establecimiento y tengo vistas, en este caso, persona de establecimiento. Fijaos que el logo es como dos tablitas unidas porque podrían ser multitabla perfectamente la vista, ¿vale? Si yo miro lo que hay dentro, pues me dice que dentro de esa vista lo que hay es Alonso Quijano, Aldonza Lorenzo, Dorotea Micona y Sancho Panza, que son, si me voy a los empleados, que los tenía aquí, pues son aquellos del establecimiento 1. Establecimiento 1 son estos 4 primeros, Alonso, Aldonza, Dorotea, Sancho y tal. Si yo pongo aquí select, asterisco, vamos a ponerlo escrito aquí, le he dado con la interfase, pero para que veáis que la sentencia funcionaría igual. Si yo en el front antes ponía una tabla, pues si yo ahora pongo el nombre de una vista, en este caso, personal establecimiento 1,
¿vale? No tengo que hacer where establecimiento es 1 porque eso ya me lo va a dar la propia consulta sobre la que está basada esta vista. Si yo ejecuto, ¿veis? Me aparece Lorenzo, Quijano, Lorenzo, Micomicona y Panza. Es más, si yo, por ejemplo, Alonso Quijano, lo cambio de establecimiento y digo que va a estar en el establecimiento 2, y ahora lanzo de nuevo o ejecuto esta consulta, sigue estando porque no he hecho el commit de este cambio que yo he hecho aquí, ¿vale? Tengo que darle a Apply, ahora ya si me ha fijado el cambio y si ahora ejecuto, ¿veis? Desaparece el empleado Alonso Quijano porque ha cambiado de establecimiento. El otra vez donde estaba, le damos a Apply, Finish y ahora cuando vuelva a ejecutar volverá a aparecer. Ahí lo tenéis, ¿vale? O sea, siempre que lancemos esta consulta puede ser eso. A la vista, por supuesto, se le pueden aplicar condiciones, pero siempre de la tabla virtual o de la consulta sobre la que está basado. Pues si yo pongo sale asterisco from personal establecimiento, where apellidos, por ejemplo, like, me va a decir, por ejemplo, los apellidos, los que tengan un apellido que acaba por la letra O. Pues ya sabéis que con el comodín, yo puedo hacer aquí like, tanto por ciento O, por los que acabe su apellido acabe en O. Si yo ejecuto, ¿veis? Me sale eso. O sea que lo único que hace la vista es restringirme el número de filas de columnas, pero sobre ello todo lo que valía para las tablas sigue valiendo para las consultas, para las vistas. Bueno, en la unidad está mucho más desarrollado el tema de las vistas, esto es simplemente pues, para introduciros en el tema. Ahora, vamos a la parte de los usuarios. ¿Cómo se crean usuarios? Yo puedo crear usuarios con comando, esto está explicado en los materiales, o también puedo aquí en administración, ¿veis? En el panel de administración tengo los usuarios y los privilegios, que son las dos partes en las que introducen la unidad, o los dos elementos que me sirven para administrar al personal que va a tener acceso a los datos, es decir, los usuarios y qué pueden hacer cada uno de ellos. Si yo pongo create user consulta identify by 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo que estoy diciendo es créame un usuario que se llame consulta y que su password o su contraseña de entrada va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo me voy a user and privilege, tengo aquí los usuarios que tengo definidos actualmente y si yo ejecuto, aquí está, se ha ejecutado correctamente, ¿ves? Veis el tick. Si yo ahora me voy a la administración y actualizo, ¿vale? Refresh, le doy aquí, a ver, vale, tengo que está el autocommit. A ver, ¿por qué no me aparece? Un momento. Vale, perdonad las cosas del directo. No se había actualizado, pero bueno, así, cuando he cerrado la ventana lo he vuelto a abrir. Aquí tenemos ya a nuestro usuario consulta. Cuando tenemos un usuario creado, quiere decir que ese usuario se puede conectar al sistema gestor y a través del sistema gestor a la base de datos. Pero claro, lo único que puede hacer el usuario ahora mismo es conectarse, no tiene otros privilegios. Los privilegios se pueden asignar utilizando comandos o sentencias de SQL, la tenéis en la unidad, y con el interfaz gráfico pues de una manera más cómoda, claro. Yo puedo decir aquí que este usuario va a tener los siguientes privilegios de esquema, el esquema de la base de datos. En teoría ahora mismo este usuario se puede conectar al gestor, pero no a ninguna base de datos hasta que yo no añada aquí una nueva entrada. Y ahora decimos que yo puedo seleccionar, aquí me saldrían los diferentes bases de datos que yo tengo creadas, en este caso en la base de datos ASGB de tareas, le digo OK, pues con eso lo que estoy diciéndole es que el usuario consulta ya sí puede conectarse a esta base de datos. ¿Pero qué puedo hacer? Todavía nada, porque todo está en blanco. Si yo ahora le digo, marco por ejemplo el select, ¿veis? Me lo añade aquí a privilege. Si yo aplico, en este momento estoy diciendo que ese usuario nuevo puede conectarse a esta base de datos y hacer select.
Solamente select, no va a dejar que borre, no va a dejar que inserte y no va a dejar que modifique, solamente va a poder hacer consulta. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Bien, para hacer la prueba voy a conectarme como ese usuario, ¿vale? Bien, aquí estoy en la pantalla inicial de MySQL Workbench. Ya sabéis que aquí tengo las conexiones y ahora defino una nueva conexión. Yo a esta conexión le voy a llamar, por ejemplo, solo consultas. Y le digo que el usuario va a ser el usuario consulta que hemos creado antes. No voy a poner default esquema, es decir, la base de datos a la primera a la que se puede conectar, lo voy a dejar en blanco. Si yo ahora grabo, me aparece aquí y hago la conexión, me va a pedir la contraseña, es un 2, 3, 4, 5, 6, como la hemos configurado ante el usuario, y me entra. Pero fijaos que ya empiezo a ver que aquí ya no veo el resto de base de datos, solo veo aquella para la que está autorizado. Ya estoy administrando usuarios, no estoy dejando que el usuario haga de todo, sino lo que yo le permito hacer pues, por su perfil profesional o por el puesto que tenga o por el nivel de acceso que tenga a los datos, ¿vale? Yo tengo ahora mismo acceso a solo esta base de datos y no a las demás, ¿vale? Si yo aquí, bueno, por supuesto tengo acceso a la vista. Si yo hago select asterisco from asterisco from, hemos dicho personal establecimiento 1, a ver, me deja traer el asterisco. Sale asterisco frontal, pues ya sabemos lo que nos iba a salir, ¿no? Aquí tenemos a los datos que ya sabemos que iban a estar en personal. Y si pongo sale asterisco from establecimiento, pues me aparecerán todos los establecimientos que yo tengo. Pero si recordáis, le di al usuario el derecho de hacer select, pero fue el único que le di, no le di ningún otro. Vamos a hacer la prueba. Si intento insertar una nueva fila en la tabla de establecimiento, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre. Para que se vea bien, vamos a borrar esto. Si yo ejecuto, ¿veis lo que me pasa? Me da un error, pero no porque esté mal escrito, sino porque el comando insert ha sido denegado al usuario consulta. Es decir, que este usuario, por más que se empeñe, solo podrá ver datos, no va a poder ni introducir nuevos, ni modificar los que hay, ni borrarlos. Sería, digamos, un usuario de bajo nivel o solo una consulta. Por ejemplo, en una empresa, pues vamos a suponer que puede esto servir para que una persona que está en administración pues pueda consultar los pedidos que hay o los datos de los clientes, pero no pueda crear nuevos clientes, ni borrar los que hubiera, ni modificar ningún dato suyo, ¿vale? Bien, pues con esto vamos a dejar aquí esta introducción que ha servido pues para eso, para que os soltéis un poquito. Ahí tenéis en la unidad más ejemplos, seguiremos poniendo alguna cosa y luego en la tarea ya también pues podréis desarrollar más contenido del que hemos hecho aquí, que bueno, ha sido lo más básico, que es crear una vista y un poquito de administración de usuarios, ¿vale? Pues nada, empezar a trabajar en los materiales y leyendo la unidad y seguiremos proponiendo ejercicios y sobre todo a través de la tarea. Un saludo.